Bienvenido, buenas noches. Y como saben ustedes, si no saben yo se lo digo, este va a ser el acto de presentación de este engendro, esta idea que hemos tenido unos cuantos de locos, porque gente normal no hace esto, de crear una asociación cultural en estos tiempos. Tenemos que darle las gracias al casino, pero vamos, no tenemos palabras para agradecer el favor tan grande que nos ha hecho. Porque crear una asociación cultural y poder disponer de un espacio como este, esto es un regalo. Esto es un regalo. Y no, el señor Bodi que está ahí, yo se lo tengo que agradecer enormemente. Es verdad que ha sido mucho trabajo el que hemos empleado aquí, porque esto estaba un poco a la remanguillé y bueno, desde septiembre a ahora pues hemos trabajado mucho, pero bueno, yo creo que el resultado ha sido satisfactorio. Es un espacio que es pequeño, pero es íntimo, es agradable, tiene su punto de retro, con muebles del casino que hemos aprovechado, y bueno, hemos intentado que esto sea lo más agradable posible. Entonces luego hablaremos más tarde sobre Babia y todo lo que queremos, pero ahora lo que me toca es presentar a este señor que generosamente se ha prestado a presentar este espectáculo o esta cosa que hemos creado aquí, que se llama Medio Pueblo Lejano, porque claro, no es todo el pueblo lejano, sino que es una parte, ¿no? Este señor se llama Rafael López Márquez y es un hombre que es un amante de Romero Murube en el buen sentido de la palabra, porque claro, otra cosa no cabe. Como yo no lo conocía, ahora sí lo conozco, pues yo quiero que hable de él una alumna que está aquí, que se llama Carla, ¿vale? Y va a decir cómo es este hombre, ¿no? O lo que ha hecho, o lo que sabe, o lo que no sabe. Vamos a dar un aplauso a la pobre. Yo pensé, digo, bueno, que somos profesores la mayoría, y pues, él es profesor, y una alumna puede hablar de su profesor mucho mejor que yo. ¿A que sí? Sí. Venga, pues dinos lo que tú quieras. Siéntate y habla lo que quieras, o venga, yo me quedo aquí al lado. Buenas noches a todos. Estamos aquí para la presentación de Medio, Pueblo Lejano, Joaquín Romero Murube. Su ponente va a ser Rafael López Márquez, profesor del IES Romero Murube, donde tengo el gran placer de estar estudiando. Y a eso vengo, a hablaros un poquito de Rafa. Rafael López Márquez nace en Sevilla el 3 de octubre de 1974, tras cursar sus estudios en el Colegio Público de San Sebastián y en el Instituto de Bachillerato Virgen de Valme, ambos de dos hermanas. Se licencia en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, promoción del 93 al 98. Desde el año 2000 es, por oposición, profesor de Lengua y Literatura, ocupando actualmente su plaza en IES Joaquín Romero Murube, de los Palacios Villafranca. Su interés por las cosas de la ciudad nazarena y su afición al periodismo le llevan a ejercer como corresponsal del ABC en el periodo del 96 al 98. Con anterioridad, entre el 93 y el 96, fue redactor de El Periódico de Dos Hermanas y Tele2, colaborando también con Radio Realidad desde 1998 hasta 2002. Fundador y director de la revista cofradiera Azahar en 2002. Así como redactor jefe y director en la actualidad de la revista Romería, que se publica todos los años en la víspera de Romería de Valme. En el 97 ganó el premio local del certamen literario Idus de marzo, convocado por la Biblioteca Pública Municipal de Dos Hermanas, Pedro Laín Entralgo, con un relato incluido en el volumen recopilatorio Crónicas de lo Imaginario en 2006. De sus inquietudes literarias y del amor hacia su pueblo dan cumplida fe diversas publicaciones: De Valme, Remembranza, Un pueblo y su Virgen, 2005, Con dos hermanas, 2009, Memoria de las Flores, Pregón de la Virgen de Valme, que pronunció el 11 de octubre de 2009, y La Flor del Alba en 2010. Buen conocedor de la obra de Cecilia Boll, de Fabe, en 2006,
participó en la redacción facsimilar de la familia de Alvareda, con motivo de su 150 aniversario. Es fundador y presidente de la Asociación Cultural La Plazoleta de Balme, la que en los últimos años viene promoviendo la dicción de libros relacionados con dos hermanas, sus historias y tradiciones. En 2013 publicó un libro sobre Romero Murube, se llama La brisa de la eterna. Y bueno, terminado este currículum, solo queda dar mi opinión a título personal, de que es un placer contar con Rafa como profesor de lengua y literatura en mi instituto, porque hace que la literatura sea más cercana y es un gusto contar con su elegancia y serenidad para transmitirnos sus conocimientos. Muchas gracias, Rafa, y bueno, os dejo con él. Muchas gracias, primero por la invitación, pero antes que nada también muchas gracias a Carla, que la veo todos los días en el centro, pero no me he dicho ni una palabra de lo que iba a decir hoy. Me ha sorprendido. Era una sorpresa. Y ha sido una bonita sorpresa porque aparte Carla, aparte de una gran alumna, es una niña que tiene mucha capacidad, en concreto para el teatro. Entonces creo que ha sido también muy acertado que Carla esté aquí con nosotros hoy y haya participado, colaborando en este comienzo, ¿no?, de Bavia, de esta asociación de los Palacios que arranca hoy y que yo personalmente también quiero felicitarle. Y lo cierto es que cuando me invitaron, los días que fueran, las circunstancias personales, yo dudé un poco porque no me veía. Y yo pensaba que realmente, ¿qué aporto yo a la gente de los Palacios para hablarles de Pueblo Lejano y para hablarles de su autor, Romero Murube? El único mérito que me catalogo, el de haber leído mucho a Romero Murube, incluso antes de pertenecer a su centro, y de que cada vez que leo al autor, cada vez encuentro nuevas versiones de lo que ha escrito. Voy sacando más lectura de la lectura a Romero Murube, es lo que realmente me llama. Y aparte pues llevo a muchas galas como Carla, pertenecer al Romero Murube, al Instituto del Pueblo, donde llevo muchos años y si me preguntan por qué no me voy a otro sitio, por dos razones. Primero, porque la acogida que da la gente de los Palacios, todos ustedes, a los forasteros, entre comillas, aunque seamos de dos hermanas, es muy grande. Sois muy gratos y sois grandes personas y se demuestra en el día a día. Y lo segundo, porque yo no sé dar clase ya en otro sitio si no es aquí. De modo que no quiero probar en otro lugar y de momento aquí me quedaré. Definitivamente creo que hoy es un día de enhorabuena, el acto inaugural de esta asociación siempre es un motivo pues, de cultura, un motivo de estar felices, porque hoy en día, ¿qué les voy a contar?, ¿no? Las condiciones sociales, en fin, la deriva que muchas veces hablar de cultura o de libros tiene en el común de la gente, ¿no? En cualquier caso, creo que la cita de hoy es realmente doblemente simbólica. En primer lugar, porque en el caso de Romero Murube, creo que es la figura más importante que tienen los Palacios, esta tierra. Por mucho que haya otras entidades, otras personas que han aportado su entidad y sus letras a través de la historia de este pueblo. Y también simbólica por una segunda razón, porque creo que actualmente se está, como se dice ahora, poniendo en valor. Se está volviendo a redescubrir a un poeta, a un autor que tuvo su entredicho y tuvo su momento, quizás un poco más oscuro, en donde, bueno, pues sufrió ciertos prejuicios, los cuales ni siquiera vamos a comentar, porque no son necesarios y la trayectoria vital de una persona nada tiene que ver con la trayectoria literaria de la misma, y las circunstancias que le rodean sin duda no tienen menoscabo cuando se trata de valorar, en este caso, la literatura del autor. Fíjense que Romero Murube, en materia de prejuicios, en materia de dimes y diretes, creo que fue clarividente. Hay una cita que me gusta mucho usar de vez en cuando me toca hablar de Romero Murube. Es una cita que aparece en un artículo donde el propio autor habla con don Juan Tenorio. Fíjense que por fecha, la entrevista podría haber sido hace un par de días, en estos mismos días, ¿no? Y a don Juan Tenorio
Romero Murube, en ese artículo ficticio, le hace una serie de cuestiones, le habla una serie le pregunta una serie de cosas. Una de ellas era, bueno, pues la queja, ¿qué le parecía a don Juan? Pues la queja que tenía entonces Romero Murube. La queja era, pues, la falta de entrega, la falta de trabajo, la falta de voluntades, la falta de lectura, la literatura, el periodismo, la poesía. ¿Qué le parece a usted, don Juan? Le dice don Juan a Romero Murube: lo que usted escribe, si ahora no interesa a nadie, ya llegará un lector y otro momento que le lea. Eso dice don Juan Tenorio a Romero Murube. Es curioso, hoy en día, insisto, creo que estamos llegando a un punto donde un gran número de personas en los palacios y fuera están volviendo a leer al autor, como si de alguna manera, más de 40 años más tarde, se esté cumpliendo la profecía de don Juan Tenorio. Ahora es el momento en el que se está leyendo a Romero Murube. Nunca se ha dejado de hacer, pero lejos de las ataduras de un pasado que ya digo que no queremos recordar, ¿no? El autor sigue vivo con su obra. Y sé además que en esta sala y en este pueblo hay personas que han dedicado su vida, la dedican de hecho todavía, su vida y su entrega por la cultura y por revitalizar, por difundir las letras de Romero Murube. Mi reconocimiento a ellos además, porque son además personas que lo hacen de manera altruista, porque confían y saben de la valía y de la palabra que tenía Joaquín. Si digo que Joaquín Romero Murube es muchas cosas, ustedes me van a entender a la perfección, porque la obra de Joaquín abarca, pues, divagaciones, tentativas narrativas, centenares de artículos en el periódico, pero sin duda creo que todo ello se engloba en la palabra poesía. La poesía de Romero Murube como un fenómeno porque comprende toda su producción. Y creo que, a pesar de la variedad de los textos y de los géneros que él prueba, la poesía está siempre en primer lugar. Voy a citar unas palabras que él mismo dice. En un congreso en La Rábida, en Huelva, él decía: me llaman ustedes para dar una conferencia de poesía, en realidad, de todos los libros que he publicado, solamente por este orden: Sombra apasionada, Canción del amante andaluz, Los 7 romances y Tierra y canción. Solamente 4 libros de poemas, y fíjense, el último libro de poemas se escribe en 1948, pasan más de 20 años hasta su muerte, él no vuelve a escribir un poema, al menos en una antología, en un libro concretamente. En cambio, siempre hablamos del poeta de los palacios. Y es más, hay libros que son narrativos y están llenos de poesía. Como dice un querido amigo mío, intención poética. En Romero Murube encontramos desde prosarios, que están hechos en prosa, como el propio nombre indica, pero la poesía late por todas sus líneas. Aparece poesía incluso en la narrativa de los fantasmas, que él de pequeño, abriendo los ojos de noche, descubrió el concepto fantasma. Hay poesía, sin duda, en Ya es tarde, como digo, en las divagaciones del discurso de la mentira. Hay poesía en Romero Murube, en Pueblo Lejano, sin un verso, sin siquiera aparecer un verso. Pueblo Lejano es una obra lírica, comparable, como saben, a otras muchas importantes de la época, como las de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, o el Ognos de Cernuda. La poesía de Romero Murube no se acomoda a la obligación de la rima o del verso. Él cree que no es necesario que el poema tenga esa obligatoriedad del verso y de la rima. En cambio, Romero Murube es poeta, y es poeta incluso cuando escribe en los periódicos. Ya saben que tienen más de 300 artículos, tanto en ABC como en El Correo principalmente, y algunos de ellos destilan lirismo y belleza por todos lados, ¿no? Romero Murube es poeta, y es poeta desde que es pequeñito, cuando se quedó solo en San Lucas la tarde en que se fueron todos sus familiares a la plaza, y allí descubrió él, con pocos años, la verdadera soledad, la tristeza que le llena de amargor, y después de una felicidad dulcísima que él no comprende bien, y más tarde pues evidenció que lo que le estaba ocurriendo era un momento poético. Es el poeta que trabaja con 20 y pocos años en el ayuntamiento, con los papeles de la administración,
y ya era el poeta, compañero de la gente del 27, el adalid de la revista Mediodía, y era el poeta que más tarde se lleva años y años trabajando en el Alcázar. Poeta siempre, porque era su verdadera vocación. De hecho, Romero Murube lo dice, ¿no?, cuando en cierta ocasión responde: mi verdadera vocación es la de ser poeta, pero casi nadie lee mis libros. Lo que le suele ocurrir a todos los poetas de España. Nada extraño, eso lo firmaríamos hoy cualquiera, ¿no? En cambio, permítame que le haga una pequeña, que les recuerde una pequeña anécdota respecto a esto, porque acerca de eso de que nadie leía sus libros, es deliciosa, realmente es simpaticísima. Resulta que llega a sus manos uno de sus libros, firmado por él mismo, dedicado a un amigo suyo. Llega a sus manos, no me pregunten por qué, parece ser que alguien se lo hizo llegar. Y Romero Murube, pues hizo lo que yo creo que nadie de nosotros haría. No se enfadó, o aparentemente no se enfada. Romero Murube envuelve el libro, papel de regalo, lo envía nuevamente a su amigo, le añade una nota y le dice: toma, fulanito, que me parece que se te ha extraviado, ten más cuidado la próxima vez. Ese Romero Murube, que por cierto, habría que hacer otra charla bien larga para hablar de su humor, de su acidez cuando hacía falta, su crítica y, en definitiva, su personalidad, que era realmente singular, ¿no? Este Romero Murube, poeta, decía, en una entrevista que publica en Mi Pueblo, Dos Hermanas, en septiembre del año 69, justo un mes y poco antes de morirse, hablaba sobre su condición. Ese famoso director del Alcázar le preguntan abiertamente: don Joaquín, ¿qué es la poesía? Y él respondió esto. Es curioso, con 65 años que estaba casi para cumplir. ¿Qué es poesía? Pues poesía es algo que se lleva en la sangre y en el alma, y que algunos pueden escribir, pueden pronunciar. No todos, evidentemente no todos, pero creo que en ese alguno yo creo que él se incluía. Lograra o no expresarlo, creo que él se incluye. La poesía es algo que se lleva en la sangre y en el alma. Para hablar de Romero Murube, en la noche de hoy había dudado un poco acerca de cómo enfocarlo, porque ya digo que tiene una gran variedad y el enfoque puede ser múltiple. En cambio, precisamente yo me voy a permitir irme a mi pueblo e irme también a la última etapa de Romero Murube, a una etapa que a mí personalmente me gusta mucho, me llena mucho, y es su etapa final, la etapa de Joaquín de la vejez, de los años 60 en adelante, donde él tiene una serie de temas que son más recurrentes y donde de alguna manera él se instala en la ciudad, defiende a Sevilla contra lo moderno y contra lo que él cree que no es la cultura y la tradición que debe tener la ciudad. Pero en este último Romero Murube hay algunos temas que a mí personalmente también me interesan y quería compartirlos con ustedes. Y es que Romero Murube llega a Dos Hermanas con esa vejez de sus 65 años y sus achaques, sus enfermedades, y pronuncia el pregón de la Virgen, la Virgen de Valme, pues justo 33 días antes de morirse. En ese pregón, por cierto, podíamos contar algunas cosas realmente simbólicas, ¿no? Porque aparte de que no quería, pero se vio obligado de alguna manera ante la insistencia de la gente del pueblo, pues lo cierto es que Romero Murube llegó allí con vigor poético, con unas ansias y con una vitalidad que nos recuerda al poeta de la niñez. Ahora les diré por qué. Y es que, efectivamente, Romero Murube, pese a que vive y trata mucho el tema Sevilla en sus últimos años, sigue siendo el poeta del campo, el poeta de la niñez campesina. Y llegó allí a Dos Hermanas y habló de ello. Habló de algo que ahora verán ustedes como la coherencia del autor, a pesar de la vejez, a pesar de tener un poco olvidada la cuestión, sigue siendo la misma porque su trayectoria, desde joven hasta el final, mantiene el tema. Ahora les diré. Ese día, el día que estuvo en Dos Hermanas,
hubo momentos que la gente de mi pueblo recuerda con mucho cariño. Y también dice mucho de Romero Murube. Una cosa que Romero Murube se llevó de regalo de Dos Hermanas, aparte del recuerdo y la admiración de mi gente, pues fue un miramelindo. Miramelindo, yo no conocía la palabra. Miramelindo es una planta exótica que había en un jardín después de terminar el acto, y claro, Romero Murube, vigilante del Alcázar, que sabemos que literalmente se metía en el jardín para cuidarlo, que en la huerta de la Noria tenía un mini Alcázar, pues vio el miramelindo, que por cierto es una planta americana, es extraño que estuviera en mi pueblo, y resulta que pidió llevárselo. Un esqueje, una ramita, y se llevó como símbolo de mi pueblo un miramelindo que él pidió para el Alcázar de Sevilla. Y allí lo plantó, según se cuenta, allí lo plantó. Y dirán ustedes que es una curiosidad. No lo creo. Creo que Romero Murube en todo momento mantiene una identidad siempre intacta, y es el apego por la naturaleza. Decía la tierra, el cielo, el aire, la lluvia, su pueblo. El jardín representa ese trocito de pueblo, ese campo que él ha amado desde pequeño y se lo quiso llevar consigo. Y por eso nos gusta en Dos Hermanas pensar que el mejor regalo que le dimos fue ese miramelindo que debe de estar en Sevilla, en el Alcázar. Bueno, pues les decía que llega Dos Hermanas y ese viejo, con todo el respeto, les cuenta a la gente del Balme, no de la romería, sino del campesino. Y dice así, cito textualmente: yo reconozco que no tengo ya voz para pregonar. ¿Cómo he aceptado el compromiso en este instante? Porque creo que hay materia de la que podemos hablar sin mayores problemas, sin ninguna dificultad, porque son materias que llevamos grabadas en el corazón. ¿No os habéis fijado en lo bien que hablan, aunque sean analfabetos, toda la gente que domina el oficio, con la sabiduría y con el amor? Son los extraordinarios hombres del campo, los huertanos, los cortijeros, los campesinos en general, porque ellos están en permanente contacto con el misterio de la creación, la tierra, la luz, el horizonte, el cielo, la lluvia. Eso dice Romero Murube en Dos Hermanas, y no me dirán que no les recuerda a ustedes a Pueblo Lejano y a Los Palacios, lo que él está contando. Es el mismo tema que tiene en su juventud, en Prosario, el mismo tema que aparece en Canción del Amante Andaluz. El tema, ya saben, de la niñez, de Los Palacios, los aspectos campesinos que tienen tantos buenos recuerdos para él, los tiene presentes, intactos, al final de su vida. Por eso decía que la verdad sencilla de la gente, para Romero Murube, está en el campo, está en la cercanía con todo lo creado. La naturaleza pura, esa es la que él va a tener siempre presente, en Los Palacios y allá donde vaya. Pueblo Lejano, en definitiva, decía que es la última, está presente en Dos Hermanas, de alguna manera, está presente Pueblo Lejano en Dos Hermanas 20 años después de escribirse. Y también es cierto que Pueblo Lejano ya aparece anteriormente en muchas obras suyas. Un ejemplo, por no hacerme más prolijo, el romance, la poesía de Pueblo Lejano aparece muchos años antes que el libro, y aparece en Canción del Amante Andaluz, o el mismo Entierro de Angelita, que también aparece en otras de sus obras. Y de hecho, en una especie de novela corta que se llama Ya es tarde, aparecen muchos personajes que ustedes van a ver hoy aquí. Aparece el cortijo, la hacienda, la gente del campo, el capataz, tía Modesta, no se la pierdan, aparecen en Ya es tarde. En definitiva, como intento comentarles a ustedes, Pueblo Lejano es la obra cumbre, la lírica hecha prosa de Romero Murube, pero está presente a cuentagotas, pero siempre, siempre con él, desde su juventud en los prosarios hasta los últimos días, 33 antes de morir, en el pregón de la Virgen de Balme. Por eso quiero hablarles a ustedes de ese autor que viene de vuelta de la vida, sabiéndose ya con sus achaques y sufriendo el paso del tiempo, porque hay algo de él todavía en ese pueblo lejano.
Hoy vamos a hablar de esta prosa poética que aparece en el año 1954. Muchos de aquí ya saben, no les descubro, que se cuenta el origen del libro está en un viaje que él hace a París con Doña Sol, su mujer. Resulta que en la Plaza de la Concordia, llena de gente, como es natural, en un verano, viendo a tanta gente cruzar, tráfico, turistas, una multitud, dice la propia mujer que sintió nostalgia, sintió un recuerdo muy grande por su pueblo y que decidió allí mismo comenzar a escribir Pueblo Lejano. Esa es la teoría. No la niego, evidentemente no la niego porque no puede venir de manera más directa, pero también es cierto que Pueblo Lejano está muy cerca del autor durante mucho tiempo, como les acabo de contar. En cambio, creo que el libro Pueblo Lejano, me centro ya un poco en él, nos ofrece la memoria de un tiempo que se acabó. Por eso el deseo de atraparlo y de recuperarlo. Un tiempo donde el autor habla del colegio, del campo, de la marisma, las calles del pueblo, todas rigurosamente de color blanco, pero no el blanco de hoy, no, el blanco de la cal antiguamente, como ustedes saben, ¿no? Ojo al simbolismo que tenían aquellas casas blancas desconchadas, lo que significaba una casa con desconchado en un pueblo como Los Palacios. Hay en Pueblo Lejano unas descripciones tan cromáticas, con tanto color, tan impresionistas, que casi que se pueden tocar. Y hay en Pueblo Lejano unas costumbres de la época, unos personajes que parece que siguen estando vivos. Son las niñas que pasan por la calle Real, la tía Modesta, don Anselmo, el alcalde, el maestro. Muchos de estos personajes los van a ver ustedes aquí y sinceramente creo que reviven una y otra vez ante nuestros ojos. En Pueblo Lejano hay un tema universal. Yo considero que es un tema universal que está presente en Joaquín y es el deseo de atrapar el tiempo, atraparlo, que no se nos escape, porque creo que es difícil, ¿verdad?, atrapar el tiempo, pero para eso está la literatura, para luchar contra él. Él lo intenta y creo que Pueblo Lejano nos intenta traer con nosotros, recuperar la vida entera. Hay un verso del autor, y precisamente lo escribe también en su última etapa, en esa etapa que les he dicho en Dos Hermanas, que dice así: maduraron los racimos de la vida, agraz y azúcar. La palabra agraz también la leí y tuve que irme al diccionario. Agraz es amargura. Los racimos de la vida maduran y te traen lo amargo y lo dulce del azúcar. Eso es Romero Murube. El tema del paso del tiempo nos lleva al concepto de la vida como una mitad de sufrimiento, de angustia, de dolor por el paso del tiempo y una intensidad y una plenitud que es la felicidad que también tiene la vida. ¿O no me dirán ustedes que la vida no es las dos cosas casi al mismo tiempo y en todo momento? De eso creo que tiene mucho que decir Pueblo Lejano, donde, como digo, hay plenitud y decadencia. Y hay una inocencia niña que va aprendiendo la tragedia que es vivir. Y hay plenitud, claro, la van a ver cuando el niño sube a la torre de la iglesia y ve el mundo entero. El mundo entero de un niño es lo que alcanzan sus ojos. Ese es el mundo para Romero Murube cuando sube a Santa María la Blanca. Hay plenitud del poeta cuando se acuerda de su patria, su infancia, el campo repleto de flores, la gente en las casas con las puertas abiertas todo el día. Ese es el pueblo de Romero Murube, la plenitud del sentimiento y la felicidad de saberse capaz de subirte a un árbol con 9 añitos y ser el niño más contento del mundo. Subirse a un árbol con 9 años. Eso donde se ha visto. En definitiva, es la plenitud del libro, pero también noto que hay una amargura que el niño va a ir descubriendo poco a poco. Pueblo Lejano es cierto que tiene una denuncia social, una denuncia donde se critican algunos aspectos que el niño está aprendiendo, personajes marginales, la pobreza extrema de muchos ciudadanos. No le quiero poner muchos ejemplos, pero aquel campesino que vendía el grano tan solitario, tan solo, de puerta en puerta,
que se conoce su muerte mucho tiempo después, abandonado en soledad en medio de la era. En fin, el desengaño amoroso, ¿quién no lo ha sentido alguna vez? Cuando la niña bonita que todo el mundo quería en el pueblo, el propio Joaquín, se fuga y desaparece del pueblo. Las amarguras que se combinan, como digo, con la verdad de la vida, mitad y mitad. El azúcar, lo dulce con lo trágico. Romero Brouvé tiene, insisto, varios temas centrales y están todos presentes en su obra. Yo considero realmente que en Pueblo Lejano quiere quedarse, parar el tiempo, y creo que lo consigue. De hecho, ahí está su último epitafio, en la última página del libro. Él dice exactamente: pueblo lejano, lejano no, siempre aquí, en el tiempo sin horas de la sangre. El tiempo sin horas de la sangre. Ahí está la clave. Yo creo que, como Antonio también comparte, Romero Brouvé tiene muy presente Ognos, el famoso libro de Luis Cernuda, y el concepto del tiempo que tiene Cernuda. Ya saben, los niños no tienen tiempo, el reloj no corre para ellos, el verano es eterno, estas horas son eternas para los niños, el tiempo no pasa para ellos. En cambio, llega un día en el que, y sabemos lo que estamos hablando, nosotros nos damos cuenta de que el tiempo pasa, claro que pasa, y se nos escapa entre las manos y da coraje. Por eso escribe el libro Romero Brouvé. Odia que se pase el tiempo, lucha para que no se le escape. Por eso escribe de su niñez, tan presente en la sangre, en el alma. No puede desprenderse de ella. Ese es Pueblo Lejano, una lucha contra el tiempo. Y en esos momentos de dificultad, el libro es un bálsamo, una prosa poética que nos llena a cada verso, a cada renglón que vayamos leyendo. Yo voy terminando ya. Solamente voy a decirles también que leer Pueblo Lejano sigue siendo moderno, a pesar de que tenga ya pues más de 70 años, ¿no? Más o menos, que se han cumplido. De hecho, les dije anteriormente que leer a Romero Brouvé a mí me llena de nuevas lecturas que me enriquecen. Y yo voy a compartir con ustedes esta última versión de mi lectura de Pueblo Lejano. Aparte de esos personajes que van a venir hoy y van a comprobar ustedes para revitalizar la memoria y para volver a la niñez, que no es poca cosa, yo tengo que darle las gracias al libro, a Romero Brouvé y al Pueblo Lejano. Darle las gracias porque yo, leyéndolo en estos días, lógicamente lo he releído de nuevo, he revivido mi verdadero Pueblo Lejano. Y leyendo las cosas de Arcuña, de don Anselmo y don Damián y compañía, que verán ustedes, yo personalmente he sido capaz de recordar a esa persona muy humilde que iba en una motillo por mi pueblo por la noche, siempre por la noche, vendiendo jarrillos de leche que sacaba del bidón y se vendía puerta por puerta. Leyendo Pueblo Lejano he recordado a mi colegio, que tenía un aula con más de 40 chiquillos. No les hablo de 1910, les hablo de 1980, donde hacía mucho frío o mucha calor. En invierno mucho frío, a pesar del pequeño calentador que había en la primera fila. Y en verano, ya saben, mucho calor, a pesar del pequeño ventiladorcito que daba una vueltecilla y más ruido que viento. He recordado a las marinas, claro, que había en mi pueblo cuando yo era un chiquillo y paseaban por los jardines, la plaza de mi pueblo, que así se llama, los jardines. He recordado en definitiva a los curas de la parroquia, a mis vecinos que sin darnos cuenta fueron yéndose mientras mi calle era un jolgorio de niños jugueteando. Ese es mi Pueblo Lejano y creo que lo he vuelto a recuperar porque en definitiva la obra de Romero Brouvé nos remueve la conciencia y nos trae a nuestro lugar, otra vez, nos trae a nuestro lugar. En fin, yo creo que Romero Brouvé nos devuelve a la niñez, nos devuelve a la nostalgia, y yo os ofrezco que hoy, con esta nueva lectura que van a escuchar, ustedes estén atentos, y yo les pregunto, ¿cómo es vuestro pueblo lejano?
¿Seríais capaces de imaginarlo ahora que comienza la función? Bueno, pues hagamos repaso de nuestra vida, traigamos aquí cerca nuestro pueblo lejano, porque ya comienza. Muchas gracias. Dios quiso
que naciéramos en este pueblo de Andalucía, junto a las marismas del Guadalquivir. Es un pueblo abierto y llano, abrazado por el sol, por los estíos, mas cuando llega el invierno y llueve poco, todo se inunda y encharca. El barro llena las calles, la humedad sube como un sudor salino por la blancura nítida de las paredes. Los campos inmediatos retienen las aguas quietas y todo adquiere una calidad lacustre. La gente aquí desconoce la comodidad del vivir. Se encierran en estas habitaciones por las que brilla el rezumo del frío, sobre los suelos de ladrillo, entre cuyos poros brota el agua, nuncio precoz de nueva lluvia. La hostilidad acuosa de este ambiente se suaviza solo con la copa que es, como aquí llaman al brasero, de cisco picón, hecho con varetas de olivo. El rigor del frío dura poco más de 2 meses, pero la humedad más de medio año. El pueblo tiene poca historia vieja. Algún sabio quiere hacerlo coincidir con ciertas nomenclaturas musulmanas de las que pululan por las crónicas y cuya ubicación es puramente circunstancial, cuando no caprichosa, aunque aquí se emplee mucho la vaga referencia el tiempo de los moros. Nada existe que coincida a la tesis de unos antecedentes históricos más o menos remotos. Esto sería, seguramente, un lugar de tránsito o parada de andaduras, en el largo tirón que separaba a Jerez y Trebujena de Sevilla y Córdoba. Hubo sí un castillo, pero de escaso relieve militar y arquitectónico, tan venido a menos y tan alejado ahora de su función primitiva, que sirve de casa y consulta al médico del pueblo. En el grosor desmesurado de algunos muros se apoyan los finos nervios de níquel de un aparato de rayos X. Esto es un lugar llano, manzonero. Aquí hubo durante muchos años 2 ayuntamientos distintos. Los 2 pueblos estaban separados solo por una calle, Torrentera de Barro y Alpechine, cuando la otoñada. Y este es el motivo que representa el escudo del pueblo. Un hombre con una levitilla y una castora, tendiendo la mano con ramitas de olivo a un duro labriego de las marismas. Abajo, un enorme toro sostiene con majestad de su cuerna la cortesía de tan delicada y política convivencia. Eso es del tiempo de los moros. Dice con alguna frecuencia la gente del pueblo. Y la imaginación se escapa confusamente a un mundo de sangre de bueyos, blancos albornoces, preciosos caballos, arenes y guerrera escaramuza. Pero la marisma arrebataba la simple grandiosidad del horizonte. Era una línea circular, tan honda que los ojos dolían, impotentes, por llegar a su fin. Tierra, cielo, la arquitectura fugaz del vuelo de un ave. Y Dios. Pero por las viñas y los manchones, por los olivarillos y los huertales del camino de Utrera, de la carretera de Sevilla, el horizonte era muy distinto. Campos cortos, encuadrados caprichosamente por esos vallados de chumberas enormes, inexpugnables como fortaleza, y entre ellas los caminos tristes, angostos, destrozados
por las huellas de las herraduras y el ganado. Nos gustaba perdernos por andurriales pobres, muchas veces malolientes y con final desconocido. Habían en ellos una soledad cerrada, ofensiva, cómplice de todas las imposturas y de todos los malos cuentos. Allí robaron, allí hirieron, allí faltaron a la ley de Dios. Las aventuras de mozas y mujeres también ocurrieron siempre por estos caminos entre los charcos de agua, en invierno o en el resol de los atardeceres primaverales, encendidos por la menta del poleo y el dulzor enervante de los habares florecidos. Tierra roja hacia los hermanos. Todo el campo parecía empapado en sangre de toros. Predios de dulce huerta y estacadas de aceitunas. Por allí, las grandes haciendas, con sus nombres y con sus novelas de Pericón y Carretela durante el siglo XIX. La Mejorada, Tamarán, el Cusco, la Florida, con el garrotal más joven del término que valía un Potosí, al decir de los viejos labradores, y Barburu, que lo perdió uno de sus propietarios a una carta, jugando al monte. Era el caballo de copa. Parecía, porque contaba, que todo el mundo hubiera asistido al apasionante partido. Por abril, y también en los soles marceros, venían las magarzas y los lirios. Era un aire de tristeza fugaz, el adiós morado al campo entrañable, duro y hondo del invierno. Un poco más y el débil estallido oscilante de las amapolas. Qué lujo entonces de luces intactas en las tardes que crecían. El leve sofoco de la tierra nos llenaba de imprecisa angustia. Nos entristecía en una vitalidad mayor, rezumante de ansias incorrectas, hacia la luz, hacia el misterio, hacia la vida. Nos parábamos en medio del campo y oíamos el latir de la sangre por las venas. Y entonces era más aniquiladora que en ningún instante la soledad, por los pobres caminos de pencas y silencio que nunca supimos a dónde llevaban ni salían. A la tarde, las niñas de la calle Real nos paseábamos por la acera. Volvían los trabajadores del campo, andrajosos, con olor de sudor agrio. Pasaban las carretas entre el agudo rechinar de los ejes y el profundo resoplido de la yunta, desprendiendo un pegajoso polvillo de oro en el traqueteo de cada bache. Las piaras de cabras o de cerdo levantaban nubes de olor que hacían el aire casi irrespirable. Pero las niñas de la calle Real, las niñas, Luisa, Aurora, Nieve, Micaela, seguíamos paseando con nuestros moños y trajes de señorita por la corta acera de los dos escalones. Por allí no paseaban otras muchachas del pueblo. Las de la calle Real parecían reinas, con sus trajes de colores y los grandes lazos caídos desde la cintura. Los campesinos la miraban con un poco de reojo, sin darle la menor importancia. Pensaban para su adentro algo fundamental y sucio, y guardaban silencio. Pero, ¿cómo iban a pasear las muchachas de otras calles? Solo la calle Real tenía aquel corto tramo acerado y liso. Eran las piedras del tiempo de los moros,
Por la calle de la Aurora, al final, veíase la inmensa marisma, las últimas casas, con su techumbre humilde de pastos y bayuncos, casi se confundían con la línea de tierra del horizonte. Cuando llovía, todo se inundaba. La laguna de agua cenagosa llegaba hasta los mismos muros de la vivienda, y al atardecer todo tomaba una apariencia de tarjeta postal japonesa, con las grandes techumbres de pasto dobladas en el reflejo de las charcas con verdina. Íbamos por el Toledillo, calle de las Postas o la de Sacristanes. Las niñas estaban en sus puertas tristes, sucias, despeinadas. Crecían entre los animales y los aullidos desgarradores de las madres, desesperadas por el trajín y el agobio de la vida. Se quedaban mirando al aire con una fijeza de visionaria. No sabían casi hablar. Los patinillos olían a planta viscosa. ¿Había una calle? Sí, en la esquina de los mogonos. ¿El del Refino? Nosotras no sabíamos ni cómo se llamaba. Por allí no pasábamos nunca. Era una calle de mujeres malas. Allí iban los hombres, siempre borrachos y tambaleantes, en grupos unidos por lacios manotazos insistentes y largas interjecciones guturales, gritando como pregones blasfemos e iracundos. Todo el pueblo refulgente de cal, del dolor de vivir y la miseria. La grosería humana resaltaba aún más siniestramente contra esos fondos lisos, puros, de las paredes inmaculadas. Cada calle con su expresión distinta. En la calle del Duro, el tufo a cuerno y pezuña quemada por la albeitería. En la de Cantarrana, el ruido metálico puro de los golpes del herrero. Por el Campillo, la jara quemada y el perfume a pan caliente de las taonas. Pero nuestra calle predilecta era la del Paraíso. ¿Por qué? No lo sabíamos. Sí, quizás sí. Desde allí se columbraban en la lejanía los montes del mundo. Estaba debajo de la alta torre de la iglesia. Cuando repicaban las campanas, todas gritábamos al hablar y no nos oíamos. En las esquinas de algunas calles, empotradas en la cal de los muros, había viejas cruces de hierro a las que manos piadosas colocaban de vez en cuando unos humildes ramos de flores, pero la mayor parte de la gente no sabía de Dios, ni del cielo, ni de los santos, y si no cometía mayores tropelías, era por Arriaga, el lento, membrudo y temible cabo de la Guardia Civil. Por las calles últimas, casillas de barro y paja, un aire de puchero pobre, establo y hierba verde. Los niños tiraban piedras al hedor del alpechín podrido. La vida se hacía ínfima, inhumana. Nos daba miedo ver la expresión de algunos rostros. Sí, solo las niñas de la calle Real paseaban por la acera, con grandes moños sueltos, pendientes de las altas cinturas incitantes. La tía María. Por entonces vivía en el castillo. Sillones isabelinos, tapizados en color calabaza. Quinqué más grande
y suntuosos que los de ninguna otra parte del pueblo. Consolas con altarito y entre las estampas los retratos de algunos familiares. Me quedé viuda cuando la guerra de Filipinas. Mi marido era militar, llegó a coronel. Uno de los grandes placeres de nuestra infancia era, durante las visitas, aquel solemne momento en que la tía María nos enseñaba el sable del héroe. Las criadas asistían también curiosas a la heroica escena. La más cuidadosa tomaba luego el largo estuche oscuro y lo guardaba, con las llaves que yo le daba en el ropero del dormitorio. Más tarde salíamos al patio del castillo. Entre macetas y algún arbolillo de frutas surgía un mirador exento que todos llamaban la Torre de Doña María. Sin ser muy alto, sobresalía por encima de todas las techumbres. El secretario del ayuntamiento, que es el que más sabe de antiguallas en el pueblo, nos aclaró que el nombre de la Torre Mirador provenía de la mismísima Doña María de Padilla, la favorita de don Pedro I el Cruel, que fue quien edificó aquella gran casa, pomposamente llamada Castillo, y a donde venía por temporadas a cazar en las lagunas de la marisma. En los papeles viejos, a esa torre se le llama, y él da nombre a toda la edificación, la Atalayuela. Por este vocablo comenzó a entrar en nosotros la sensibilidad de la Edad Media, y lo que nos dejó perplejos y confusos, sobre todo, fue que don Pedro, que no era moro, tuviese una favorita con la que se venía el pueblo, igual que el médico. Desde aquella torre todo nos sobrecogía. La blancura rectangular del pueblo apretado bajo nuestros pies, el vuelo tan próximo de los pájaros, la profundidad de los horizontes. Oíamos con una extraña precisión las voces y ruidos más lejanos. Las aves en los corralillos, los cerdos por los fangales y los niños en sus juegos en las barreduelas. Esas voces aisladas del campo. El aspecto del país variaba notablemente según la cara de la torre a la que nos asomábamos. Hacia Sevilla todo era campo de haciendas y olivares, caseríos de plata, resumidos por un torreón solitario en el horizonte de aceitunas. Hacia el sur, las torres de Utrera con el comienzo de los cabezos de la Jarra y las serranías de Morón, que se encrespaban, pasado el pico de Cote, para formar el calado de nubes de Zahara, Grazalema y Baldín. El otro medio círculo del horizonte lo cerraba la inmensa marisma sin límites, llena de leguas, misterios y ríos invisibles. Detrás de la marisma estaba el mar. Lo presentíamos en la transparencia del aire. Subíamos a la torre niños. Cuando bajábamos nos creíamos más mujeres y hombres y permanecíamos mucho tiempo en silencio. ¿Qué edad tendría el buenazo de don Damián el maestro? Debió ser así de viejo toda su vida, con la deshilachada americana gris burdamente recosida por los codos, los gastados pantalones de pana y las botas grandísimas de elástico,
llena de arrugas y tolondrones. Pobre don Damián. Intentaba de bravar con paciencia, que algunas veces se rompía en gritos, golpes de puntero o cocotazo, a más de 50 salvajes. La escuela era un largo salón, precedido de un patio y un corredor larguísimo que venía desde la calle. En el patio estaba la casa del maestro. Los niños se agrupaban por edades. Los mayores aprendían las 4 reglas y elementos de geografía e historia sagrada. Los medianos, el catón. Los chiquilicuatros, cartillas, curvas y palotes. Y a cantar el Padre Nuestro. Había peleas terribles. Comenzaban silenciosamente, con largos pellizcos, inesperadas cargas de hombros, crueles pisotones, y todo iba remontándose en un fuego de mirada y dientes apretados hasta que estallaba en lucha a brazo partido, con maldiciones y bocados feroces, revolcándose por el suelo. Más de los asistentes, más de la mitad de los asistentes a la escuela iban descalzos, con los pies llenos de barro y arañones. En invierno, el brasero señalaba las cabrillas en las piernas. A alguno parecía que le iban a saltar las venas. Ya al final de la clase, todos juntos cantábamos la salve y el credo, llevando el compás con el puntero encima de las bancas. El ansia de acabar cuanto antes y salir a la calle iba aumentando paulatinamente el piadoso vocerío, de tal modo que, cuando se llegaba al Poncio Pilato, ya que yo no era cante, sino descomunal berrea. Al amén, un tropel de loco, entre gritos y empellones, salía por el largo corredor hacia la puerta, hacia la blanca luz. El pueblo, en efecto, tiene un blancor inmaculado, muros, fachadas, patios, aleros y caballetes de techumbre, todos cándidos y cristalinos como de inmutable nieve, y un tapial, una casa con desconchones, es indicio de ruina o abandono. Muy pocas casas había en el pueblo que no relucieran así. Solo los corralones de la escuela, que dependían del gobierno, alguna propiedad sin amo o en pleitos familiares, y las casas de la calle del Homobono, allí donde nunca pasábamos, donde decían que estaban las casas de las mujeres malas. Solo aquí se veían desconchados, es decir, muros de llagas y costras, como si estuviesen enfermos o podridos. Don Anselmo parecía un cohete quemado, alto, delgadísimo, como de nervios y alambre, y siempre vestido de negro. Así era, calzón alto entallado, recios botos de cuero y chaquetilla corta. Nunca vestí otro traje, nunca, ni aun para ir de ceremonia o quehaceres a Sevilla. Cierto, la única concesión que hacía en la indumentaria al dulce protocolo de la intimidad era desprenderse de las espuelas. Cuando don Anselmo llegaba al corral y se apeaba del caballo, corría un criado hacia él y de hinojos, con respetuosa velocidad, le descalzaba de los plateados apéndices castigadores. Renegrido de sole y solano, agitanado de tez, más que persona parecía solo la sombra de su cuerpo. ¿Cuántos cortijos tengo? ¡Ja! La imaginación popular siempre ha aumentado lo imposible mis caudales. Pero sí, son muchos. Labro
el Trobá, Maribañez, el Salao, Cabreja, Cabrejilla, Suerte Lozana, Muapelo, Amas de la Capitana, el Letrado, el Molinillo y otras huertas, predios y olivares de mi absoluta propiedad. La vista no alcanza linde ni contorno, desde las marismas hasta Utrera y fardeando los montes hasta Gibarrín. Cuando los años vienen bien, los carros, bueyes y carretas despazurran los caminos con el peso de tanto grano y abundancia. Pero si las tierras y manchones de don Anselmo son difícilmente numerables por su copiosidad, lo que ya no admite posibilidad de cuenta son sus hijos, amores y aventuras. Lo decían los hombres en las tabernas, con cierto deje de admiración y envidia. Don Anselmo es caballo de buena boca. No se le va una viva. Tengo en el pueblo un casino para mí solo. Aquí no vienen más que mis amigos y los contertulios que yo invito. Todo pagado siempre. El vino llega en barrilillos especiales de 2 arrobas, enviado expresamente por los cosecheros amigos de Jerez o de San Lucas de Barrameda. Aquí se habla de todo, de campos y de mujeres. Dicen que en el casino siempre se sentaba en el mismo sillón lebrijano y que tuvo un hijo con más de 70 años, con la viuda de un teniente de carabineros. Y cuando iba por la calle, la gente, desde muy lejos, se apartaba y le daba la cera. Cuando mandaban los conservadores, el alcalde era Domingo Fraile, un criado sabelotodo de la tertulia de don Anselmo. Y cuando entraban los de la Borbolla, Antonio Luengo, un filósofo volteriano. ¡Mundo! ¡Mundo! Todo problema jurídico, información de pleito municipal o embrollo de lugareña burocracia lo resolvía Antonio Luengo con un largo silencio, acompañado de movimientos afirmativos, en demostración de que todo lo comprendía y nada le asustaba. Y muy al final, con tono de afectuosa desolación irremediable, prorrumpía en su mundo. Que las tabernas de la plaza cierren 1 hora más tarde. Que se pueda jugar al monte en el casino. Y que el consumo se flexibilice. Esto es el mundo. Mundo. Hablando de mundo, un criado desaparecido nos llevó cierta tarde al puente de los ratones. Era una alcantarilla grande bajo la carretera de Utrera, por la que se podía pasar muy desembarazadamente, a poco más de medio kilómetro del pueblo. Tapábamos con sucias cortinas y pedazos de sacos una de las entradas del tunelillo. Aquello
se convertía en un antro de inmoralidades. El olor puro del campo se contaminaba con el agrio de los vinos derramados y ráfagas de perfumes pringosos, calientes. Y la Petra, la de Gibraltar. Eres el segundo que pregunta por la Petra. Esa se ha ido a la línea. No me hicieron ni caso. Se reían descaradas y allí quedaban ellas dos, renegridas de solanos, pintadas a zafarrinones, con el vermellón de los labios derretido y brillante, como manteca en el sol débil que caía. Enseñábamos algo más que las piernas. Hablábamos con voz de hombre. Fumábamos y escupíamos. Este es nuestro negocio. El poniente arrancaba espada de reflejo a los pedazos de vidrio de alguna botella rota que asomaba en la arena y en los yerbajos, y a la falsa pedrería de los peines y los zarcillos. Mientras queda luz de tarde, los hombres merodean indecisos por los vallados de la cercanía. Luego, ya noche entrada, las filas de los hombres llegan hasta los pencales. Siempre hay gresca, palabrotas y manotazos. La oscuridad se llena de puntas de cigarro, empeñones en la sombra y blasfemia. La pureza de la vida huía a las estrellas. En los campos del amanecer, desgreñadas, hediondas, la curruca y la sevillana regresaban hacia la ciudad. Nosotros las veíamos pasar por la carretera algunas veces y temblábamos con el temor de que las personas mayores adivinaran en nuestros ojos todo lo que ya sabíamos de la vida. ¡Mundo! ¡Mundo! Vísperas de carnaval. Ahí está el demonio de Joaquinillo Pizarro. No me gusta. Siempre nos quedamos todos estupefactos ante sus gritos, revuelos, contoneos y chilindrinas. Dios me ha hecho así, doña Modesta. La narda es grandote y con voz cascada. Parece que el aire se pone amargo a su alrededor, como esas flores venenosas que impregnan el ambiente de un olor viscoso y fétido. Subían con las criadas al cuarto de baúles viejos. En el desván, lleno de cajas, altas sombrereras, bártulos y antiguallas, siempre huele a alcanfor y a piel de becerro, que forraba algunos baulillos cortos y estrechos como ataúdes de niños. Me probaba en agua, blusones, peinadores, refajo y sombrero. Y la risa de las criadas y la mía trasciende por toda la casa. Y sobre las risas de todas, los gritos ambiguos del mariquita, las invenciones de escenas momentáneas según la prenda que se ciñe, las alusiones rapidísimas a nombres y circunstancias que desconocemos. Algunas veces las mozas se tapan los oídos y, avergonzadas, hacen como que se van, pero tornan nuevamente a la bulla y al inusitado espectáculo. Con todos aquellos trajes viejos, rotos y llamativos, yo organizaba mi comparsa de carnaval. Yo hacía mi recluta de mariquita por todos los alrededores, y eran varios días de bailoteo, cante, jarana y escandalera. Toda la chiquillería del pueblo venía detrás de nosotros, con chivatas, latones y cencerros. A veces, si algún mariquita se apartaba del grupo, lo corrían por la calle a palo y pedra, como si fuera un animal descarriado. Y terminaba todo en confusión de ayes, con voz de falsete, palabrotas y canciones
con letra alusiva a las debilidades y vergüenzas de los prójimos. Joaquinillo desapareció varios años del pueblo. Lo veían bullir en las noches de Sevilla. También dijeron que iba y venía en trajines a la capital de España y que hasta había ido a París. Cuando acabó la Edad de Oro, tornó al pueblo ya avejentado, gordinflón. Traía el apodo de la Narda. Hacia la carretera, al paso de los coches y viandantes, gastó sus cuartos en montar una venta. Él guisaba, y otros de su misma escuela atendían al servicio. Todo con zarcillo y nombre famoso. La Sustá, la Chelito, la Imperio. Allí recalaban nocturnamente coches de Sevilla y otros sitios. Corría el vino y el guitarreo. Cuando hubo que ponerle nombre al establecimiento, la Narda dijo: ¡lo más grande que haya! La venta se llamó El Astro Mundial. Siempre que íbamos o tornábamos del campo, yo ordenaba al cochero dar la vuelta por el camino del molino, a pesar de los baches y fangos, para evitar el cruce ante la venta de la Narda. Pueblo lejano y cercano poblado. Gentes singulares e inolvidables que han permanecido en mi retina y en mi alma de niño durante toda mi vida. La Macaria, que llegó a ser de su fúnebre oficio de amortajadora casi un arte. La tía Luz, con su rara enfermedad. Marina Caro, la más guapa del pueblo. Acuña, con su vientre oscilante en forma de tinaja, cegato, medio sordo y embrutecido. Angelita, la niña de la calle Aurora, rubia de trigo, que se desmayaba cuando decía sus versos a la Virgen. Milagritos la cocinera, Fernando el manijero, Don Otto, el alemán de pelo rojizo que vino a poner la luz. En fin. Pueblo de acacia y de sol, de risa y ternura, de azahar y estiércol, de cal y de matojo silvestre, agrios y dulcísimos a una vez, vivo, presencia perenne en la felicidad de mis ojos cerrados y abiertos con gozo inextinguible sobre aquella vida pobre y verdadera. Sí, siempre aquí, en el tiempo sin horas de la sangre, puntual y fidelísimo, única rama de mi vivir sin ocaso ni sesteo, en inmutable y profundo verdor primaveral, hasta que Dios se sirva llamarnos en paz y tranquilo cuando quiera. Bueno, pues antes que Joaquín Romero Murube escribiera Pueblo Lejano, y se cuenta, como ya se ha dicho aquí, se ha relatado, que se le ocurrió en un momento determinado en una plaza de París, ya 13 años antes, en el libro poético Canción del Amante Andaluz, yo creo que ahí es donde empezó él ya, si no antes, pero se ve muy palpable. Escribió un poema, un romance, y le llamó precisamente
romance de Pueblo Lejano. O sea que ya el título de Pueblo Lejano ya lo tenía él pensado 13 años antes de que escribiera el propio Pueblo Lejano. Y el romance, pues, si me sale de corrido, pues dice así. Y creo que es un compendio como una condensación de todo un libro de Pueblo Lejano que no lo escribe a posteriori, que sería lo normal, ¿no? Si alguien, pues bueno, condénsalo en unas palabras, en un poema, en algo, ¿no? Es que resulta que él condensa el libro 13 años antes de que lo escriba. Es algo extraño, ¿no? Y dice así el romance. A la oración, cuando el aire olía a pan y en el campo comenzaban a borrarse árboles, sombras, ganados, cuando don Andrés el cura principiaba su rosario y por las últimas calles, soledades y trabajos, con olor de hierba verde, hombres subían cantando, cuando las madres recogían a los niños de la mano y tú estabas en tu ventana y yo pasaba a caballo, en mis ojos una estrella y sobre tu pecho un nardo. Por el corredor llegaba el aliento de los patios, hecho de flores dormidas sobre paredones blancos. Los rincones de la infancia, ternura de jaramagos, mudos en el abandono de los juegos y los años. Qué angustia de soledad, amor primero y callado, entre la gente que ignora nuestro silencio lejano. Qué desgana de la vida, qué afán de huir, de dejarlo todo por ir a tu calle y ver tu casa y tu patio. Sin saber por qué he venido. Esta es mi alcoba y mi cuarto. En la ventana el herraje eterniza el mismo cuadro. Se adivina negra el agua en el pozo ensimismado. Entre las ramas del cielo tiembla el sueño de los pájaros. La casa grande estelada mata mi voz y mis pasos. Soledad de mi niñez, por el pueblo y por el campo. Yo nunca supe tu nombre, ni nunca te di la mano. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Ha sido, bueno, porque no es todo el pueblo lejano, pero porque entonces no estamos aquí hasta mañana. Pero yo he elegido los personajes que a mí me han parecido más significativos. A lo mejor me he dejado a gente más importante, pero ha sido así y ya está. Ha costado un poquito de trabajo, no mucho, porque ha sido una lectura. Pero la lectura también hay que ensayarla y hay que sentirla y pero bueno, me alegro, si os ha gustado, yo me alegro mucho, porque... ¿Cómo? Estamos para difundir la voz de Joaquín. Yo sé un poema en prosa poética, en sombra apasionada, ¿no? Se llama El Pozo. Ahí es donde está el Joaquín íntimo, el que habla, el niño auténtico. Voy a intentar recitárselo con el permiso aquí del Pozo de sombra apasionada. Toda mi niñez estuvo ansiosa, asomada al hondo pozo de aquel patio de mi casa del pueblo, como si su entraña de agua guardase ese secreto impreciso que clava la primera espada de amargura en la aurora de la adolescencia, como si en su sepulcro de reflejos se hubiera hundido, ahogado, la heroína de alguna de mis leyendas infantiles. Yo me asomaba al pozo, ansioso y a un tiempo mismo sobrecogido, tímido, como si me asomara a la desnudez de una mujer enigmática. Me asomaba y dejaba clavados los ojos en la hostia grande de cielo guardada en el hondo fondo. Hostia, rosa de cielo, tanto más azul y purísima como vítrea y negra la cárcel que la encerraba. Echado sobre el brocal, la caricia del olor,
y el húmedo beso frío que el aliento del pozo ponía sobre toda mi carne, me dejaban un placer agridulce en el pecho, un vértigo momentáneo en el sentido, una turbación placentera en el ánima sobrecogida. ¡Qué abrazo en lo hondo, el del agua y el cielo! Se unían en una caricia estática, absoluta. No era posible la distinción del cristal del agua, de la sombra, del cielo ni del aire. Todo el suelo del agua se cubría con alfombra de cielo. El pozo hundía lo azul, lo abrazaba con la esmeralda de sus paredes, lo aprisionaba y como a tesoro rico lo guardaba y con ahínco lo retenía. Y el cielo, en el fondo del pozo, temblaba poseído por las caricias de las aguas. Yo hundía el alma también en aquel cielo hincado en la tierra, en el agua fría de aquella cárcel celeste. Yo clavaba en ella mis ojos y los veía allí, reflejados en el cielo del agua, tristes y grandes como luceros de una noche lunera. A veces yo hablaba con el pozo, hablaba con él, y él me devolvía mi misma voz más tierna, llena de sobresaltos, y como amedrentada de la sombra, vestida de suavidad y cortejada de ecos. Yo le decía siempre mi nombre, y el pozo me lo tornaba de lo hondo, lo pulía al chocarlo con las piedras, al rozarlo con los líquenes, al doblarlo para hacerlo entrar y salir por las quiebras y hendiduras misteriosas de las paredes. Y esta espera de mi voz, lanzada al fondo y devuelta luego con misterio, era dulce placer bueno, raro siempre a mi alma. Mi niñez vio en el fondo del pozo cosas inexpresables, fugitivas, misteriosas. A veces todo lloraba, parecía trasladado en un cristal de lágrimas, lleno de pena. Otras veces reía, el agua cantaba, se abrazaba en ondas graciosas, se poblaba de cristalería sonora, de besos locos. Yo vi también una noche las estrellas muertas, amortajadas en el fondo del agua, pero nunca más me asomé de noche, porque entre los luceros me pareció haber visto, muerta también, a una mujer joven que misteriosamente desapareció del pueblo un día. Cuando ya camino de mocear, tuve que irme de mi pueblo, me despedí del pozo como de un amigo, como de una amante buena, igual que tantas tardes apoyé el pecho sobre el brocal y convertí al agua en momentánea sepultura de mis ojos. Le hablé, pero no le grité mi nombre. Dije solo un largo adiós de despedida, y el pozo me dijo su adiós más triste y doloroso, un adiós cuyo eco resuena siempre como en el pozo, en el fondo de mi vida de pueblo, de mi niñez